La constitución política y la democracia. La clase pasada estuvimos analizando las características que definen este concepto, desde su ámbito histórico, desde su ámbito social, político y jurídico. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a pesar de ser definido como una característica fundamental para todos los estados actuales, sin importar su tipo de gobierno, hoy en día el sentido fundamental de este documento, de esta Carta Magna, se originó en la democracia del siglo XVIII. Es decir, la democracia del siglo XVIII es la que da fundamento a este documento. ¿Por qué? Porque fundamentalmente define que el poder legítimo viene del pueblo. En ese sentido, esas leyes que contienen la constitución política, esos principios, su autoridad legítima está en la voluntad del pueblo. Por eso podemos afirmar que desde la democracia, en su origen, en el siglo XVIII, la democracia liberal, la constitución política se convierte en esa carta magna que representa el poder del pueblo, soberanía, y su fundamento está en la voluntad de cada ciudadano, contrato social. La base de ese contrato, como todo contrato, está en que es un acuerdo. Y ese acuerdo, expresado en una asamblea constituyente, expresado en una conformación de unos representantes del pueblo, define y estructura el Estado y todos deben cumplirla. ¿Por qué? Se basa en la decisión libre del pueblo, pero además se fundamenta en que el pueblo, al haberla creado y aceptado, se obliga a cumplirla. Ese es un elemento fundamental que es propio de la constitución política en el marco de la democracia. Entonces, como hablamos antes, la voluntad del pueblo quiere decir la representación de la identidad del pueblo. Pero en la democracia quiere decir también la aceptación del pueblo. Porque en este documento se fundamenta la libertad del mismo pueblo ante cualquier abuso del poder, ante cualquier abuso de la ley, ante cualquier abuso que al ir en contra de la constitución política se convierte automáticamente en otro sistema de gobierno. Ese es un aspecto fundamental que debemos analizar y que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la constitución política, y apreciando que desde la democracia toma todo sentido este documento para poder ordenar el Estado, para poder ordenar la sociedad.